Lección 17, he titulado la lección No ignores el movimiento de Dios en tu vida. No ignores el movimiento de Dios en tu vida. Y en este capítulo 9 de Primera de Samuel, que son 27 versículos, se presenta el cuadro donde Dios guía a Saúl para que encuentre a Samuel. Antes de empezar, entonces Dios va a guiar a Saúl, que va a ser el primer rey de Israel, para que encuentre a Samuel, que es el profeta sacerdote que hemos estado viendo desde el principio. Vamos a hacer un repaso contextual de los capítulos 8 al 12, ¿okay? Porque este capítulo 9 entra en el corazón de este segmento del 8 al 12. Hemos visto que Israel ya no quiere que Dios sea su rey. Y quieren entonces acabar con este sistema de liderazgo tribal de Dios y volverse más como las naciones a su alrededor, en monarquías, ¿no? Tener un rey. Samuel les advierte al pueblo sobre las reglas de los reyes extranjeros, que están marcadas por el tomar y el autoservirse. Y el rey de Israel hará lo mismo. Eso es lo que vimos en la parte de advertencias. El rey de Israel tomará lo que quiere y una vez que todo se acabe, los esclavizará para obtener más. Eso lo vimos en el capítulo 8, versículo 17 al 18. A pesar de esto, Israel insiste que quiere un rey y entonces en este capítulo 9 Dios les da a Saúl. Y a pesar de las objeciones de Samuel, ya que Samuel pensaba que él también estaba siendo descartado, los hijos no daban la talla, Samuel vamos a ver que va a nombrar al nuevo gobernante de Israel en este capítulo 9. Una de las cosas que me gustaría que presten atención es que Samuel le va a dar a Saúl 3 profecías que lo van a confirmar como el rey elegido por Dios. 3 profecías. Y la más significativa de estas 3 es la venida del Espíritu de Dios sobre Saúl. Saúl va a ser revestido o empoderado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a transformar a Saúl en alguien que no solamente guíe a Israel, pero también en un profeta. Saúl, estamos hablando del primer rey, que el Espíritu Santo va a transformar a Saúl. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 10. Que no solamente va a guiar a Israel, pero también como un profeta. Samuel va a confirmar públicamente el reinado de Saúl, eso lo vamos a ver en el capítulo 10, y Dios a través de estos objetos de azar, de echar suertes, que era común, Dios dirige entonces para que Saúl sea elegido rey. Lo interesante de esto cuando lean el capítulo 10 y lo estudiemos es que Saúl se esconde de su coronación. ¿Okay? Esta fue la respuesta de Saúl ante el ser elegido rey. Y así como Israel, Saúl no quiere reconocer el llamado de Dios a diferenciarse de las personas que lo rodean. De la misma manera como el pueblo, que no reconoce el llamado de Dios, pero quiere ser igual que las naciones, Saúl tampoco va a reconocer o no quiere reconocer el llamado de Dios en seleccionarlo a él para ser rey. Por eso se esconde. Pero a medida que avanzamos al capítulo 11, Saúl va a tener la oportunidad de demostrar su valentía como rey, tomando a la ciudad de Jabes de Galea. La va a sitiar, la va a tomar. Nuevamente el espíritu abruma a Saúl y salva la ciudad. Y esto entonces Saúl es oficialmente nombrado rey con esta conquista, ¿no? Con esta victoria que da sobre la ciudad de Jabes de Galea. ¿Okay? Esto es lo que vamos a ver entonces en este segmento del capítulo 8 que ya empezamos al capítulo 12. También quiero recalcar de que veamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la historia que nos está contando Samuel del pueblo de Dios. El deseo de Israel de querer un nuevo rey, el cambiar de organización política,
significaba teológicamente que estaban rechazando directamente el reinado de Dios. Estaban rechazando el reino de Dios entre ellos porque ellos querían un reino humano. ¿Okay? Entendamos las dimensiones teológicas que nos enseñan. Y entonces Dios le va a dar un líder que se merecen. Un líder que a lo largo de la vida también rechazará a Dios como ellos lo rechazaron. El líder va a proyectar la situación espiritual del pueblo. ¿Okay? Y obviamente el pueblo va a cosechar los resultados de eso. Vamos a ver también que en el rechazo de Dios como su rey Israel, Dios continúa dando gracia, ofreciéndole victoria sobre sus enemigos. ¿Okay? Porque Dios ha podido abandonarlos. ¿Quieren rey? Ok, ustedes se encargan, yo me retiro, me busco otro pueblo. Pero a pesar de eso, Dios en su gracia da victorias a Israel en la derrota de otros pueblos. También vamos a ver un tema teológico que estos reyes que se levantan en Israel van a tomar hasta que finalmente esclaviza al pueblo. Pero aún en medio de ese rechazo del pueblo hacia Dios como rey, Dios actúa totalmente diferente hacia ellos. No le dan lo que se merece. Nuestro Señor Jesucristo, acá donde vemos el Evangelio, toma el trono, porque Él es el Rey de Reyes. Él toma el trono, pero antes de sentarse en su trono a la diestra de Dios Padre, Él es coronado con una corona de espinas. Él es coronado con una corona de espinas, pasa por la muerte, ¿no? Y es así como Dios, en vez de, o Jesucristo, nuestro Rey, en vez de tomar, de mandar y hacerse servir del pueblo, Él se da, sirve, se entrega hasta la muerte, ¿no? Vamos a ver esta discrepancia entre los reyes humanos, los reyes de Israel, que son bien humanos, bien carnales, y el Rey, por sobre todo Rey, nuestro Señor Jesucristo, que Él se entrega, se da, sirvió, y en su entrega entonces Él nos libera de la esclavitud. Él no nos esclaviza como los reyes humanos, sino que Él nos promete libertad y en Él somos verdaderamente libres. ¿Okay? Ahí vemos el Evangelio, eso es lo que vamos a estar viendo. Okay, entonces acá iniciamos capítulo 9 como el inicio de la monarquía. Y todo empieza, es cómico que Dios use un poco de humor, todo empieza con Saúl buscando las asnas perdidas de su padre. Así que ya hemos visto cómo un par de vacas que estaban mamantando se dirigieron directamente al territorio israelita llevando el arca, el animal, ¿no? Siendo dirigido por Dios. Ahora vamos a ver cómo Dios permite que estas asnas se extravíen para sacar a Saúl de su casa, vaya a buscarlas e inquiera acerca de ellas con el profeta Samuel. Que Dios va a usar a estas asnas para establecer a Saúl como rey. Entonces tenemos 3 asnas perdidas y un rey encontrado, ¿no? Es lo que tenemos. Dice así versículo 1 y 2 de 1 Samuel capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Biel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La historia empieza describiéndonos al padre de Saúl, Cis, un hombre rico e influyente en Israel. Así que Saúl provenía de una familia con prestigio. Había nacido Saúl en la influencia, ¿no? Familiar sobre su tribu. El linaje de Saúl, el linaje de su familia, o sea, su genealogía, la podemos encontrar en Primera de Crónicas
9:35 al 44. Primera de Crónicas 9:35 al 44. Y más adelante en Primera de Samuel 14:49 al 51. Primera de Samuel 14:49 al 51. Veamos la descripción que se da de Saúl. Se nos dice que Saúl resaltaba en su familia por su apariencia, joven y hermoso. Era alto, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. De hecho, no había otro más hermoso que él. Así que Saúl tenía la apariencia de un gran rey. Si ser rey de Israel se trataba solamente de apariencia y de imagen, Saúl daba la talla. Era el hombre perfecto para el trabajo. Joven, favorecido, hermoso y alto. Ya se pueden imaginar. El nombre Saúl significa pedido de Dios. Israel pidió un rey y Saúl ciertamente fue aquel pedido de Dios. Este es el nombre que se le da a Saúl. ¿Qué? Pedido de Dios. También se nos dice, aparte de su apariencia y de su familia, se nos dice, o lo que no se nos dice, o lo que se omite que dice el escritor, es que no nos habla nada acerca de su relación con Dios de Israel. Por ejemplo, cuando leímos acerca de los padres de Samuel, se nos habla que eran temerosos de Dios, creyentes, ¿no? Su padre cada año iba y ofrendaba un sacrificio. Se nos hablaba de Ana. Hemos visto que Ana era una mujer que oraba fervientemente. Acá no se nos dice nada de Saúl ni de su familia. No se describe nada en sus términos de cómo estaba en su relación con Dios. Hay una omisión ahí. Tomen eso nota, que no se nos describe. Y esto es importante porque los escritores son bien enfáticos cuando describen un personaje. Cuando leemos de Job, se nos describe como hombre que adoraba a Dios, ¿no? O los padres de Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth, se describe como personas que, temerosas de Dios y que seguían la ley de Dios. Así que Dios no tiene ningún problema en decirnos atributos de los seres humanos cuando son temerosos, creyentes, que guardan la ley. En este caso no nos dice, entonces nos deja en incógnita y nos rascamos la cabeza. Esta familia era influyente, poderosa o rica, pero no se nos dice nada de su legado espiritual. Tomemos nota. ¿Ok? No vamos a hablar más, pero interesante. Así que podemos concluir que Saúl reflejaba el estado espiritual de toda la nación de Israel. ¿Ok? Versículo 3 al 14. Leamos esto. 3 al 14. Saúl, esta parte, Saúl y su siervo van a buscar las asnas de su padre y se encuentran con Samuel, el profeta, ¿ok? Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que le dijo a Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre abandona la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Ya ha pasado el tiempo, no encuentra las asnas, se va a preocupar por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino.
Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, esa es una nota editorial del escritor, dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondieron, dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención de que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad la encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. ¿Ok? Entonces este primer rey Saúl sería guiado al trono por las asnas de su padre. Qué ironía, ¿no? No tenemos idea de cómo Dios usará las circunstancias aparentemente que nosotros vivimos, que sean normales y tediosas. Puede usarlas, ¿ok? Dios puede usar esas circunstancias tediosas, normales, que quizás uno diga, ay, qué casualidad o qué mala suerte. Dios puede usar eso para guiarnos a su propósito, a algo, ¿no? Así que muchas veces nosotros pensamos una intervención sobrenatural para que Dios nos guíe. No una voz audible que salga de la nube: he aquí, haz esto, esta es mi voluntad. Pero no, en esta historia Dios usa a las asnas perdidas. ¿Ok? Y Saúl, como buen hijo, estaba preocupado por los sentimientos de su padre. Eso nos dice algo de su carácter, ¿no? Hay que hablar de lo positivo. Ahora, hay dos errores que la gente, muchas veces nosotros cometemos en cuanto a la guía de Dios a través de las circunstancias. ¿Ok? Un error es pensar que cada suceso de la vida tiene un fuerte significado para Dios. Cada cosita. Eso es incorrecto. Aunque hemos afirmado que nada pasa por accidente, no todo sucede por un gran propósito. ¿Ok? No pensemos, ahí está mi coronación, en cada cosita. El segundo error es lo opuesto, es ignorar el movimiento o la dirección de Dios en nuestras vidas a través de las circunstancias y atribuirlo entonces a la mala suerte o a la buena suerte. ¿Ok? Dios usa esta situación para guiar a Saúl, y a menudo va a usar circunstancias en nuestras vidas para guiarnos en su voluntad. Sino que tenemos que discernir, ¿no? Y orar y ver y pedir sabiduría y ver cómo esto que se está suscitando tiene un propósito más allá, o simplemente no estoy sirviendo y acá tengo que ser fiel y se acabó, ¿no? No hay una respuesta, no hay más allá. Lo que queremos decir es que debemos de confiar en la bondad de Dios y en su capacidad, la de Dios, para hacer que todas las cosas nos ayuden a bien, como dice Pablo en Romanos 8:28. Los verbos que podemos sobresacar de este episodio es que no las hallaron, refiriendo a las asnas, no las encontraron. Esto frustró a Saúl. Se puede imaginar, se frustró, no hallaron, y es ahí donde él decidió regresar a casa, porque se iba a dar cuenta que ya son varios días que están buscando y el padre se iba a preocupar de ellos. Pero fue en ese momento, cuando estaban en esa última ciudad, que el criado le dice: pero acá he escuchado que llega un varón de Dios, el vidente. Quizás a él, si le pagamos, si vamos y lo visitamos, él nos puede decir dónde están esas asnas perdidas. ¿Ok? Eso era Samuel. El profeta antiguamente se llamaba vidente porque podía dar predicciones exactas,
Pero lo que sale de la reputación de Samuel era que era un varón de Dios. Y todo lo que él dice acontece sin falta. ¿Okay? Sin falta todo lo que Samuel dice. Ahora, un vidente o un gran profeta del Dios viviente, Samuel, no es un adivino. No estamos hablando de un brujo, de un hechicero, porque recuerdan que estos eran prohibidos en Israel. Levíticos nos habla sobre la prohibición, Levíticos 18 nos habla sobre la prohibición de adivinos, hechiceros, los que leen carta, etcétera, ¿no? Adivinan, todo esto estaba prohibido. Así que vidente era el nombre que se le daba a aquel que hablaba por parte de Dios. Era el nombre para profeta, como lo describe acá el editor o el que escribe Primera de Samuel. La palabra en hebreo, y esto es interesante porque la tuve que buscar, la palabra vidente es roe. Y aparece por primera vez en esta parte, en este lugar, para hablar de Samuel, y literalmente significa una persona que ve. Vidente, una persona que ve. Particularmente visiones sobrenaturales, una persona que ve. Entonces, un vidente y un profeta era lo mismo en la mayoría de los casos. Pero acá hay una diferencia. El vidente siempre era un profeta, pero el profeta no era siempre un vidente. ¿Ok? Era común que al consultar a un profeta se le traía una cortesía como un regalo. Eso era común en Israel. Entonces las doncellas guían al siervo y a Saúl, que iba a llegar a ofrecer el sacrificio, iba a ver la cena y que se apresuren. Voy a leer estos dos versículos más, versículos 15 y 17, porque es el encuentro sobre Samuel y Saúl. Dice, Dios le dice a Samuel que Saúl es el hombre que será rey, ¿ok? En estos versículos. Y un día antes que Saúl viniese, o sea, un día antes que Saúl llegase, donde Samuel va a estar ofreciendo el sacrificio, Jehová había revelado al oído de Samuel, en otras palabras, Dios le habló al oído a Samuel, como así hablamos al oído cuando queremos contar un secreto o algo a alguien, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. O sea que Dios de antemano prepara a Samuel y le dice sobre el ungimiento de Saúl. Saúl, podemos decir que no tenía una relación con Dios, porque Saúl, o Dios le habla a Saúl a través de las asnas perdidas. Usa esas circunstancias para decirle, anda, ¿no? Busca las asnas. ¿Me entiendes? ¿Cómo podemos entrelazar este entendimiento? Porque en el pasado Dios hablaba a los creyentes, a los temerosos de Dios les hablaba, o usaba un profeta para hablarles. Pero no vemos ninguna conversación que Dios tiene con Saúl. Solamente permite que sus asnas se pierdan para que entonces sea instalado por Dios. Miren la exactitud de la profecía. Mañana a esta misma hora enviaré. Y después cuando viene Saúl, Dios le dice a Samuel, ese es. Y claro, como Saúl era guapo, alto, hermoso, difícil de que pase desapercibido. Para Samuel y para cualquiera, como las doncellas. ¿Ok? Es interesante que cuando Samuel vio a Saúl, queda confirmado que ese es el que va a ser rey de Israel, el cual va a dar victoria sobre los filisteos, porque Dios ha escuchado el clamor de su pueblo. Voy a acabar ahí con esa idea. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo, dice Dios. A pesar de que Israel rechazó a Dios como su rey,
Dios seguía escuchando el clamor de su pueblo. Israel seguía viviendo en guerra con los filisteos. Seguían esas luchas, esas pugnas entre ellos por conquistar tierras, por quitarse tierras unos a otros, nada diferente de lo que hoy en día se vive en el ambiente político, ¿no? Donde se quitan tierras, se conquista a ver quién es más fuerte, a ver quién vence a quién. Israel pasó eso con sus vecinos, los filisteos, y Dios dice, yo he escuchado a mi pueblo clamar. O sea, mientras que los líderes se pelean por tierras, los que sufren es el pueblo, ¿no? La gente, los civiles, los que son inocentes, que caen en garras de las codicias de los que luchan por tierra. Y Dios ve a su pueblo. No dice Dios, he visto el corazón de mis líderes, o he escuchado a los que gobiernan a mis pueblos. Dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo en general, porque Dios ve todos, no ve a unos cuantos, ve a todos. Y el clamor es, necesitamos ser salvados de esta situación. Y Dios le había dicho, pero yo soy su rey, yo los rescato. Y ellos habían dicho, no, no te necesitamos a ti, queremos una persona de carne y hueso. Entonces, porque Dios había escuchado el clamor de su pueblo, en su misericordia, le dice a Samuel, ese es el hombre que los va a ayudar, Saúl. O sea, Saúl fue la respuesta de Dios a su pueblo incrédulo, a su pueblo ingrato, que lo había rechazado a él. Saúl iba a ser esa respuesta, que les iba a dar victoria, pero a largo plazo les iba a dar congoja también. ¿No? Eso es lo que vamos a ver. Voy a parar acá para poder tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Y en esta lección 17, lo que hemos querido enfatizar es las circunstancias que Dios usó para guiar a Samuel en elegir a Saúl, y que Dios seguía moviéndose en la vida de su pueblo. Dios no se había retirado del trabajo de ser Dios. Dios no se había retirado de ser rey de su pueblo. Él seguía en su gracia y misericordia, moviéndose en la vida de su pueblo y proveyendo a una persona para que los libere, porque Dios sí escucha el clamor de su pueblo. Y con esto queremos decir que nosotros no queremos ignorar que Dios se mueve en la vida de su pueblo, de los creyentes. No ignoremos la dirección, el movimiento de Dios en nuestras vidas, su voluntad buena en nuestras vidas. Porque Dios sí escucha nuestros clamores. Aunque nos sentamos lejos de Él o que no me presta atención a esta necesidad, Dios sí escucha el clamor de sus hijos. Si acá escuchó el clamor de un pueblo ingrato que lo había rechazado, ¿cómo no escuchará el clamor de sus hijos? Tenemos certidumbre en eso. Así que voy a parar aquí para continuar la próxima semana, terminando el 9 y empezando con el 10. Aunque yo soy infiel.